¿Y si te dijera que la historia de Jesús no terminó en la cruz, sino que apenas comenzaba en la oscuridad? El mundo quedó en silencio. El cielo, que horas antes se había rasgado con relámpagos y lamentos, ahora parecía contener la respiración. La tierra, aún temblorosa, guardaba el eco de un grito final que había atravesado los siglos. Consumado es. El cuerpo de Jesús yacía sin vida. Sus seguidores, destrozados. Sus enemigos, convencidos de que todo había terminado. Y el universo entero, expectante. Pero había algo que nadie veía. Algo que no estaba ocurriendo en la superficie, sino en lo profundo. Más allá de los ojos humanos, más allá de la historia misma. Porque mientras el cuerpo descansaba en la tumba sellada, una historia invisible estaba comenzando a escribirse. Una historia de sombras, de reinos ocultos, y de una misión que cambiaría el destino de la eternidad. Dicen que durante esos 3 días Jesús no estuvo inactivo. Dicen que descendió. Y lo que ocurrió allí abajo no solo desafía la muerte, sino que redefine lo que significa la victoria. Pero para entender lo que realmente pasó, primero debemos cruzar el umbral entre la vida y lo desconocido, porque en el instante en que la piedra selló la tumba, algo más se abrió. Y no era de este mundo. La piedra fue colocada, pesada, fría, definitiva. Para los hombres era el final de una historia. Para los cielos era el inicio de una invasión. Porque en el mismo instante en que la tumba fue sellada, el velo entre los mundos comenzó a desgarrarse de una forma que ningún ojo humano podía percibir. No hubo trompetas, no hubo testigos, pero algo, o mejor dicho, alguien, estaba en movimiento. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la oscuridad de la roca, su esencia, su espíritu, descendía. No como un derrotado, no como una víctima, sino como un rey entrando en territorio enemigo. Las antiguas escrituras susurraban sobre ese lugar, un dominio de sombras, donde las almas aguardaban, donde el tiempo parecía detenido, donde la esperanza era apenas un recuerdo lejano, un reino donde la muerte creía tener la última palabra. Y allí, en ese abismo silencioso, comenzó a sentirse algo distinto, una vibración, una presencia, una luz que no pertenecía a ese lugar. Los que habitaban en esa profundidad comenzaron a percibirlo. No podían verlo con claridad, pero lo sentían, acercándose. Era imposible. Nadie entraba allí por voluntad propia. Nadie descendía para desafiar a la muerte en su propio trono. Pero él no era como los demás, porque mientras los poderes de la oscuridad pensaban que habían ganado, no sabían que estaban a punto de enfrentar algo que jamás habían visto, y justo cuando esa presencia comenzó a tomar forma, las sombras empezaron a retroceder, y eso solo era el comienzo. Las sombras no entendían lo que estaba ocurriendo, aquel lugar, donde el lamento era constante y la esperanza inexistente, jamás había sentido algo así. Era como si una grieta invisible se abriera en la misma esencia de la oscuridad, y entonces apareció, no como un destello pasajero, sino como una luz firme, imparable, imposible de apagar. Jesús estaba allí, pero no como el hombre herido de la cruz, no con la corona de espinas, ni con el peso del sufrimiento visible. Ahora su presencia era distinta, majestuosa, inquebrantable. Sus heridas seguían allí, sí, pero ya no eran señales de derrota, eran marcas de victoria. Cada paso que daba en aquel reino hacía temblar lo que antes parecía eterno. Las cadenas invisibles que ataban a las almas comenzaron a vibrar, como si reconocieran que su tiempo estaba llegando a su fin. Y en lo profundo, algo reaccionó, algo antiguo, algo que había gobernado ese dominio desde el principio, una presencia oscura, poderosa, que no estaba dispuesta a ceder, porque si Jesús había descendido hasta ese lugar, no era solo para visitar, había venido por algo, o mejor dicho,
por alguien. Y entonces, desde lo más profundo del abismo, una voz emergió, grave, imponente, cargada de autoridad. No perteneces aquí. El silencio se rompió. El enfrentamiento era inevitable, y en ese instante, todos, absolutamente todos, entendieron una cosa. Lo que estaba a punto de suceder no era una simple confrontación, era una guerra por el dominio de la muerte misma. Y el primer movimiento ya había sido hecho. El eco de aquella voz retumbó como un trueno en la eternidad. No perteneces aquí. Pero Jesús no se detuvo. Ni un solo paso atrás, ni un solo rastro de duda. Porque él sabía exactamente por qué había descendido. Cada alma que yacía en ese lugar, cada historia detenida, cada esperanza enterrada, era parte de una promesa mucho más grande que la muerte jamás pudo comprender. El aire, si es que podía llamarse aire, se volvió pesado. Las sombras comenzaron a arremolinarse, como si intentaran formar una barrera, un muro de oscuridad capaz de frenar lo inevitable. Pero la luz no se detiene ante la oscuridad, la atraviesa, y entonces ocurrió. Con una sola mirada, Jesús avanzó, y las sombras que intentaron cerrarle el paso simplemente se disolvieron, como si nunca hubieran tenido verdadero poder, como si su dominio siempre hubiera sido una ilusión. Un murmullo comenzó a recorrer aquel reino. Almas que durante siglos habían esperado, comenzaron a levantarse, no completamente libres aún, pero despertando, como si una verdad olvidada estuviera regresando a sus corazones. Algunos lo reconocieron. Otros simplemente sintieron que algo dentro de ellos volvía a latir. Esperanza. Pero no todos observaban con asombro. En lo profundo, esa presencia oscura volvió a manifestarse, esta vez más cerca, más intensa, más peligrosa. Creímos haberte vencido, susurró con una mezcla de ira y desconcierto. Jesús se detuvo. Por primera vez, levantó la mirada directamente hacia esa oscuridad, y lo que respondió no fue un susurro. Fue una verdad que atravesó cada rincón de ese reino. La muerte no es el final, cuando yo soy la vida. El silencio que siguió fue absoluto, porque en ese instante algo cambió. Algo que ni siquiera ese reino podía controlar, y justo entonces se escuchó el sonido de algo rompiéndose. No una cadena cualquiera, sino la primera de muchas. Y con ella comenzó la liberación. El sonido de la cadena al romperse no fue solo un ruido, fue un anuncio. Un anuncio que atravesó cada rincón de aquel reino oscuro como un relámpago que parte la noche en dos. Clang, y luego otra, y otra más. Las cadenas comenzaron a caer, una tras otra, como si una fuerza invisible las estuviera desgarrando desde su esencia misma. Las almas, que por tanto tiempo habían permanecido encorvadas, silenciosas, resignadas, comenzaron a levantarse. Sus ojos, antes apagados, ahora reflejaban algo nuevo, algo que ese lugar nunca había podido ofrecer: esperanza. Jesús avanzaba entre ellas, y donde pisaba, la opresión retrocedía. No necesitaba gritar, no necesitaba luchar como los hombres entienden la lucha. Su sola presencia era suficiente, porque no estaba reclamando territorio, estaba reclamando lo que siempre le perteneció. Pero entonces, el suelo tembló, no como antes. Este temblor era distinto, más profundo, más violento, como si el mismo corazón de ese reino estuviera reaccionando. Desde la oscuridad, la presencia que había hablado antes se manifestó con mayor fuerza. Ya no era solo una voz, ahora era una forma, inmensa, imponente, rodeada de sombras que parecían vivas. «Esto no puede estar pasando», rugió. «Este es mi dominio». Las almas liberadas retrocedieron por un instante, no por falta de fe, sino por el peso de lo que estaban presenciando, porque estaban viendo algo que jamás imaginaron.
el enfrentamiento entre la autoridad de la muerte y el autor de la vida. Jesús se detuvo frente a aquella presencia. No había temor en su mirada, solo certeza. Y entonces, lentamente, extendió su mano, no para atacar, sino para declarar. Y en ese gesto, algo más apareció, algo brillante, algo poderoso, algo que hizo que incluso las sombras retrocedieran con terror. Una llave, pero no cualquier llave. Era la llave que podía abrir lo que había estado cerrado desde el principio. La llave que no solo liberaba, sino que quitaba el dominio. Y en ese momento, la oscuridad lo entendió. Si esa llave era usada, todo terminaría, y el control de la muerte dejaría de existir para siempre. El silencio se volvió insoportable, incluso las sombras parecían contener la respiración. La llave brillaba en la mano de Jesús, irradiando una luz que no solo iluminaba, sino que revelaba la verdad, revelaba lo que siempre estuvo oculto. La figura oscura retrocedió apenas un paso, un gesto mínimo, pero suficiente para evidenciar algo que jamás había mostrado: miedo. No tienes autoridad, intentó decir, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Pero la respuesta no llegó con palabras inmediatas. Jesús avanzó, un paso, luego otro. Cada movimiento hacía que el suelo mismo se resquebrajara bajo una presión invisible. No era destrucción, era desmantelamiento, como si todo ese reino estuviera siendo despojado de su falsa base. Las almas observaban, algunas caían de rodillas, otras lloraban, porque empezaban a comprender, esto no era una visita, era una toma de control. Jesús levantó la llave, y por un instante, todo se detuvo. El tiempo, el sonido, el miedo. Y entonces habló. La autoridad no se toma, se cumple. En ese momento, la luz de la llave se intensificó, proyectando una serie de marcas invisibles que comenzaron a aparecer sobre puertas gigantescas que hasta entonces nadie había notado. Puertas antiguas, selladas, olvidadas, puertas que guardaban lo más profundo del dominio de la muerte. La figura oscura gritó: ¡No! Pero ya era tarde. Jesús introdujo la llave en el aire mismo, y como si la realidad fuera una cerradura, giró. ¡Clic! El sonido fue suave, pero su efecto fue absoluto. Las puertas comenzaron a abrirse, y lo que salió de ellas no fue oscuridad, fue luz. Una luz tan poderosa que atravesó cada rincón, cada sombra, cada rincón oculto donde el miedo había reinado por siglos. Las cadenas restantes se rompieron instantáneamente, las sombras se desintegraron, y las almas fueron libres. Pero en medio de esa liberación total, algo más ocurrió, algo que cambió el equilibrio para siempre. La figura oscura cayó de rodillas, debilitada, reducida, por primera vez, sin poder, porque en ese instante, la muerte había perdido su dominio. Pero aún quedaba algo por hacer. La luz lo había llenado todo, ya no quedaban rincones oscuros donde esconderse. Lo que antes era un reino de sombras, ahora era un territorio expuesto, vulnerable, sin secretos. Las almas, ahora libres, comenzaron a reunirse alrededor de Jesús. Algunas lloraban, otras simplemente observaban, como si aún no pudieran creer lo que estaba ocurriendo. Siglos de espera terminaban en ese momento. Pero Jesús no había terminado, porque la liberación no era el final de la misión, era solo una parte. La figura oscura, ahora debilitada, intentó levantarse. Sus manos temblaban, su voz ya no imponía. Aún no has ganado, susurró con lo poco que le quedaba de fuerza. Tu cuerpo sigue en la tumba. Y entonces, por primera vez, algo cambió en el ambiente. No fue oscuridad, no fue miedo. Fue una tensión distinta, como si dos realidades estuvieran a punto de chocar. Jesús levantó la mirada, no hacia las sombras, sino hacia arriba, hacia el mundo de los vivos.
porque mientras todo esto ocurría en lo profundo, en la superficie, el tiempo seguía avanzando. El segundo día había pasado. La noche estaba cayendo otra vez sobre la tierra, y en una tumba sellada, el cuerpo permanecía inmóvil, frío, silencioso, esperando, pero no estaba vacío, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo un regreso, era una transformación. Jesús volvió su mirada hacia las almas liberadas, y con una voz firme, pero llena de una paz indescriptible, dijo: «Es hora». En ese instante, la luz comenzó a elevarse, no como una llama que se apaga, sino como un fuego que asciende con propósito. Las almas lo siguieron, no con miedo, sino con esperanza, porque entendían que ese no era el final del camino, sino el comienzo de algo eterno. Pero justo antes de ascender completamente, Jesús se detuvo, como si recordara algo, o mejor dicho, como si aún quedara una última declaración por hacer, porque la victoria ya había sido asegurada en lo profundo, pero aún debía ser revelada en la superficie, y lo que estaba a punto de ocurrir en la tumba haría que el mundo jamás volviera a ser el mismo. El tercer día estaba por comenzar. La noche era profunda, sobre la tierra todo parecía en calma, pero era una calma engañosa, como ese silencio que precede a un estruendo capaz de cambiarlo todo. La tumba seguía sellada, la piedra, intacta, los guardias, vigilantes, aunque cansados, sin saber que estaban custodiando el mayor milagro de la historia. Dentro, oscuridad absoluta. El cuerpo de Jesús permanecía inmóvil, envuelto en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Pero algo comenzó a cambiar. No fue inmediato. No fue visible al principio. Fue un latido, uno solo, débil, casi imperceptible, pero suficiente. En lo profundo, la luz que había conquistado la muerte comenzaba a regresar. No como antes, más fuerte, más pura, más poderosa. Era como si la vida misma estuviera reclamando su lugar, célula por célula, aliento por aliento. El aire, que antes no se movía, comenzó a vibrar. La roca, a temblar ligeramente. Los guardias afuera se miraron entre sí confundidos. «¿Sentiste eso?», susurró uno. Pero no hubo respuesta, porque en ese mismo instante, dentro de la tumba, los ojos de Jesús se abrieron, no con debilidad, no con confusión, sino con autoridad, una autoridad que no pertenecía a este mundo. El primer aliento llenó sus pulmones, no como alguien que vuelve de la muerte, sino como alguien que la ha vencido. Las vendas comenzaron a soltarse, como si ya no pudieran contener lo que estaba ocurriendo. La luz, ahora desde dentro, empezó a filtrarse entre las grietas de la tumba, y entonces el suelo tembló con fuerza, esta vez no en lo profundo, sino en la superficie. La piedra, aquella que parecía definitiva, comenzó a moverse, no porque alguien la empujara desde fuera, sino porque lo que estaba dentro ya no podía ser contenido. Y en ese instante todo cambió. La muerte había sido derrotada, pero el mundo aún no lo sabía. Y cuando la piedra finalmente cediera, nada volvería a ser igual. El temblor se intensificó. No era un simple movimiento de la tierra. Era como si la creación misma estuviera reaccionando ante lo imposible. Los guardias retrocedieron. El miedo, frío y paralizante, recorrió sus cuerpos. «¿Qué está pasando?», gritó uno mientras la lanza temblaba en sus manos. Y entonces, la piedra se movió. No lentamente, no con esfuerzo. Fue apartada con una fuerza invisible, como si obedeciera a una autoridad superior. ¡Bum! El sonido retumbó como un eco eterno. La entrada de la tumba quedó abierta. Pero lo que salió de ella no fue un cuerpo débil ni un hombre derrotado. Fue luz. Una luz intensa, pura, que obligó a los guardias a cubrirse los ojos y caer al suelo, completamente sobrepasados por lo que estaban presenciando. Y en medio de esa luz, él salió, Jesús, de pie,
vivo, pero no como antes. Había algo distinto en él, algo glorioso. Sus heridas seguían allí, pero ya no sangraban. Ahora eran como marcas de una batalla ganada. Cada paso que daba fuera de la tumba resonaba con poder, como si la tierra misma reconociera a su verdadero rey. Los guardias, incapaces de soportarlo, huyeron o quedaron paralizados como muertos en vida. El mundo aún dormía, sin saber que la historia acababa de cambiar para siempre. El tercer día se había cumplido. Jesús levantó la mirada hacia el horizonte. El amanecer comenzaba a dibujarse en el cielo. La oscuridad de la noche retrocedía, exactamente como lo había hecho el reino de la muerte. Todo estaba conectado, todo había sido parte del plan. Pero aún faltaba algo, porque aunque la victoria ya era total, debía ser anunciada, debía ser vista, debía ser creída. Jesús dio un paso más fuera de la tumba, y con ello, no solo dejó atrás la muerte, sino que abrió el camino para todos los demás. Pero en otro lugar, muy cerca de allí, alguien estaba a punto de descubrir que la tumba ya no estaba ocupada. Y ese descubrimiento cambiaría el curso de la humanidad.